Muy bien, bienvenidos nuevamente a esta clase de apologética. En el módulo anterior vimos un poquito en cuanto a cómo defender la Biblia, ¿no? Y hablamos acerca de en vez de ir con una actitud de soberbia, de atacar, es mejor ir a veces simplemente mostrando cosas asombrosas, datos asombrosos. Bueno, surge otro tema, que realmente es un tema que es bastante nombrado, bastante cuestionado. Bueno, quiero remitirte un poquito a una historia reciente, ¿no? El 24 de febrero del año 2022 comenzó algo que era totalmente impensado, ¿sí? Rusia de repente invadió a Ucrania y se desató un capítulo tristísimo para el planeta hasta el día de hoy, donde cientos y cientos y cientos de niños han muerto por causa de esta guerra absurda. Del otro lado del mundo, una mujer mató a su hijo de 4 años solamente porque era una molestia para su nueva pareja. El aborto es legalizado ya en casi todos los países, hace parte de la agenda de la mayoría de las naciones. Cada año hay más casos de violaciones en el mundo y asesinatos, y la lista continúa sin freno, lo que lleva a la gente a cuestionarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué no hace nada? ¿O existe Dios realmente? Y si existe, ¿por qué no termina con el mal? Bueno, el tema que nos tiene en cuestión es justamente ese, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas? Bueno, yo te quiero invitar a que ahora tomemos un tiempo para que veas este pequeño video y espero que este video también nos sirva un poquito como disparador en cuanto al tema de la existencia del mal y por qué existe el mal. Así que te dejo con este video. Espero que lo puedas ver bien, analizar y tomar notas. Este eres tú en el mundo. Un mundo complejo y poliédrico donde puedes encontrar lo mejor y lo peor. En esta realidad en la que vives, existen multitud de cosas buenas como ir a un concierto con amigos, meterte en una bañera con agua caliente y espuma, fundirte en un abrazo con alguien a quien quieras mucho, compartir una puesta de sol y buscar formas en las nubes, pensar cómo sería tu vida si tuvieras superpoderes o disfrutar del gol de Maradona en el 86. Pero en este puzzle que es el mundo también hay dolor, sufrimiento y muerte, como se refleja cuando se producen terremotos y tsunamis, guerras, hambrunas o epidemias. Del mismo modo existen otros males que quizás te sean más cercanos, como la corrupción, el racismo o la violencia contra la mujer. Y también hay sufrimientos más, digamos, personales. ¿Nunca te has sentido solo o rechazado? ¿Has fracasado alguna vez? ¿Sabes lo que es sentirse triste y decepcionado? Nacemos llorando y todos en algún momento, te pongas como te pongas, la vamos a palmar. Incluso vamos a ver sufrir a aquellos a los que más queremos. Ante esta realidad, todos alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué existe el mal? Desde el principio de los tiempos, esta pregunta ha preocupado al ser humano, dando lugar a diversas posturas. A ver, están los seguidores de Maradona que tienen perfectamente claro que los culpables de todos los males son siempre los árbitros. Más en serio, están los pensadores más críticos con los distintos credos que culpan a la religión en general de engendrar violencia y sufrimiento. Sin embargo, aunque nieguen la existencia de Dios y combatan la religión, el problema sigue estando ahí. ¿Por qué hay, en un hipotético mundo sin Dios, enfermedades, dolor y muerte? Por otra parte, los creyentes tratan de exculpar a Dios por todos los medios. Pero entonces, si como dicen, Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no ha creado un mundo sin mal? Vaya paradoja, ¿no? Pues bien, los cristianos, que como todos en algún momento se han hecho esta pregunta, admiten que la existencia del mal en el mundo tiene un componente de misterio. Son conscientes de que no pueden entender y explicar en su totalidad este hecho. Saben que hay algo que se escapa al conocimiento humano. Los cristianos explican que las mayores barbaridades del ser humano y las
catástrofes naturales del mundo tienen su origen en la libertad del hombre y en el carácter limitado del universo. ¿Es Dios el causante de un terremoto o su origen se debe al choque de unas placas tectónicas? Si alguien se pone ciego a copas y atropella a un niño en la calle, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre que, haciendo uso de su libertad, ha cogido el coche? ¿Y por qué, si Dios nos ama tanto, como dicen los cristianos, nos ha enviado a este mundo en lugar de llevarnos directamente al cielo? Porque nos quiere libres. Quiere que seamos nosotros los que decidamos libremente qué queremos hacer con nuestras vidas y si queremos trabajar o no por un mundo más justo y más humano. Dios podría habernos creado sin libertad, pero entonces tampoco podríamos amar ni elegir. Seríamos robots, no personas. Y los cristianos, más que centrarse en intentar entender completamente el origen del mal, admiten que este es una realidad y buscan centrarse, pese a sus miserias y debilidades personales, en combatir el mal evitable a través del avance de la ciencia y de un comportamiento personal orientado al bien. Por eso la pregunta es: ¿cómo podemos hacer un mundo mejor con nuestras vidas? Todos sabemos que el dolor y el sufrimiento, cuando inevitablemente llegan, pueden endurecernos y amargarnos, pero también, bien afrontados, puede llegar a humanizarnos y ayudarnos a crecer. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Los cristianos están convencidos de que, a pesar del inevitable mal del mundo, el bien, del que algo ya hemos sentido y disfrutado en este mundo, es mucho mayor y mucho más fuerte y al final se impondrá. Por ahora no lo parece, ¿verdad? Así es, pero las apariencias engañan. El poder de Dios es el poder del amor sin límites que está llevando ya, ahora, al ser humano y a todo cuanto existe a una felicidad que después de esta vida llegará a su plenitud insuperable. Por supuesto, hay que reconocer que en el camino hay baches, piedras y hasta grandísimos socavones. Y a veces es normal desanimarse al ver tantas injusticias y desgracias. Pero ¿sabes qué? El camino de apostar por el bien, aunque duro, vale la pena. Y el final de toda esta historia superará infinitamente tus deseos más profundos. ¿Te atreves a pensar y sentir esto como si lo hicieras por primera vez? Muy bien, si ya viste el video, realmente te darás cuenta que es bastante interesante cómo lo plantea la gente que hizo el video. Pero bueno, volvamos a nuestros cuestionamientos mencionados antes, ¿no? Cuando la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Existe Dios? Etcétera. Realmente están mostrando una evidencia de su problema real. ¿Cuál es el problema real? La falta de conocimiento y de una relación con el único Dios verdadero. Con el único Dios verdadero. Esa pregunta que hacen indican que en su cosmovisión, acuérdate esa palabra, ¿no? Cosmovisión, en su cosmovisión, Dios no es ni omnipresente, ni soberano, ni omnipotente, ni sabio, ni amor, ni personal. Pero nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad, pero es su cosmovisión. Ahora, el problema avanza con un falso silogismo que dice así: Dios es el autor de todo, el mal es algo, por lo tanto, Dios es el autor del mal. Ahora, ese silogismo está mal planteado, porque realmente produce un sentido de que Dios no es justo, pero es falso porque realmente se equivoca en la argumentación. ¿Dios creó todas las cosas? Sí, así lo dice la Escritura. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses 1:16. Él estaba allí creando todas las cosas, es el autor y sustentador de todas las cosas. Ahora, ¿lo que Dios creó es bueno? Sí. ¿Todo lo que él hizo es bueno? Génesis, mira, fíjense, Génesis capítulo 1.
versículo 4, dice así, Génesis 1, 4, dice, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno, todo es bueno. Ahora, entonces la pregunta es, ¿y el mal? ¿Y el mal? Bueno, ahí está el asunto, El mal no es una cosa creada. Acuérdense que el silogismo parte de la base de Dios es el autor de todas las cosas. ¿El creó todas las cosas? Sí, todo es bueno. El mal no es una cosa creada. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Norman Geisler, que él cita a Agustín y dice, el mal es una carencia real, privación o corrupción de una cosa buena. Me gusta mucho esa definición, ¿no? El mal es una carencia real, privación o corrupción de una cosa buena. O sea, el mal es real, pero es intangible. Es real, pero no fue creado. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios no creó el mal. Ahí queda aclarado el silogismo, ¿no? Un diario cristiano publicó un artículo que dice algo así, dice, aún si Dios no creó el mal, no creó la capacidad para el mal. Repito, ¿no? Aún si Dios creó el mal, no creó la capacidad para el mal. Seguramente, al crear el bien, también creó el mal, ¿no? Pero dice, sin luz, si no existiera la luz, ¿cómo podríamos ser capaces de conocer la oscuridad? No podríamos. Así que sin el mal no podríamos reconocer el bien. Ahí está. Entonces, está planteado bien el asunto. O sea, Dios no creó el mal. No lo creó para nada. Dios creó el bien. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos frente a algo que sabemos que sí está bien conocido, dar ejemplo aquí de la luz. Sabemos que la luz existe porque también conocemos la oscuridad. Entonces, es importante ver eso. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale el mal? ¿De dónde sale el mal? Bueno, como se mencionó antes, Dios hizo todas las cosas y fueron hechas buenas. Fue bueno. Todo lo que él hizo fue bueno. Al ir al relato de Génesis nuevamente, en el capítulo 1, versículo 26, leemos que Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ahí leemos esto. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer con una capacidad única y particular. Dios les dio intelecto, emociones y voluntad. Eso lo hace al hombre totalmente diferente de cualquier criatura. Intelecto para poder conocer a Dios, emociones para poder amar a Dios y voluntad para poder obedecer a Dios. Él no creó robots que simplemente hacen todo lo que Él le dice, ¿no? Que hacen las cosas sin razonar. No. Él le dio al hombre libertad. Y aquí es clave que entendamos esto. Dios le dio al hombre libertad. Libertad de pensar, libertad de decidir. Dios le dio al hombre libertad de obedecer. A eso es lo que nosotros llamamos libre albedrío. El autor que mencioné antes, Norman Geisler, dice así, pero al hacernos así, también permitió la posibilidad del mal. Porque para ser libres no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también la habilidad para escoger el mal. Ahora, lamentablemente, el ser humano eligió el mal. Juan capítulo 3, versículo 19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esto evidencia su elección permanentemente. Entonces la conclusión es clara. El mal viene a causa de las decisiones de los hombres y obviamente cuando hablo de hombres hablo de toda la naturaleza humana, de todo el ser humano, pero también aún de los ángeles que también en un momento decidieron desobedecer a Dios. El hombre teniendo el privilegio de poder escoger hacer lo bueno, se inclinó por lo malo. Y ahí ya causó todo la debacle, el desastre.
Entonces puede surgir otra pregunta, ¿no? El mal viene de las malas decisiones, pero ¿por qué hay bebés que mueren? ¿O por qué hay desastres naturales? Porque el bebé no eligió nada o el desastre natural, ¿por qué pasa? Bueno, cuando comenzamos la clase, el primer día yo te recomendé un libro que se llama No tengo fe suficiente para ser ateo. Y el autor del libro, Frank Turek, dice lo siguiente. Él dice, nadie es realmente inocente porque todos pecamos en Adán. Acuérdense, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por cuanto el pecado entró en el hombre y por este hombre pasó la muerte a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecamos. Como consecuencia de ese pecado merecemos la muerte. Romanos 23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Los desastres naturales, las muertes prematuras, son un resultado directo de la maldición sobre la creación que vino por la caída del hombre. ¿Sí? Génesis capítulo 3, vemos allí que Dios maldijo la tierra por causa de la caída del hombre. Romanos 8 también dice que la creación gime por causa de la caída del hombre. El mundo caído no va a ser corregido sino hasta que Cristo regrese y allí entonces va a ser todo perfecto. Entonces necesitamos desarrollar una perspectiva correcta en cuanto al tema este del mal y el sufrimiento. Entonces hay otra pregunta que surge aquí es, si Dios no creó el mal, ¿por qué simplemente no lo destruye? Bueno, nuevamente este cuestionamiento va en contra de los atributos de Dios. ¿Cuáles son? La omnipotencia y su amor. Se cuestiona que Él sea todopoderoso y se cuestiona que Él realmente sea amor. Claro que Él puede destruir el mal, por supuesto que lo podría hacer. De hecho, muy pronto lo va a destruir. Muy pronto. Pero si lo destruyese ahora, iría en contra del libre albedrío. Ahora, Él quiso ser criaturas libres. Y si Él hace algo en contra de esa libertad, entonces no sería libertad, no sería libre albedrío. Obviamente que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer y es que Él no puede forzar a nadie a que lo acepte voluntariamente. Él no puede forzar a nadie. Libertad forzada sería contradictorio. Sería totalmente contradictorio. En otras palabras, en su voluntad y su plan soberano, Él le dio a la humanidad la libertad de elegir. Y si hay entre qué elegir, entonces no sería libertad verdadera. Entonces, otra persona pregunta, bueno, pero ¿Dios no podría haber creado un mundo sin posibilidad del mal? Sí, de hecho lo creó. Se llama el cielo. Se llama el cielo. Es un mundo perfecto. Es un lugar maravilloso donde no va a haber más muerte, ni lágrimas, ni dolor, como dice en Apocalipsis 21:4. Esa esperanza cambia la perspectiva de las cosas, porque el sufrimiento temporal no tenemos que compararlo con el sufrimiento de otros, sino con la vida eterna. 2 Corintios 4:17 dice que no miran nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, porque las cosas que se ven son perecederas, son efímeras. Pero las cosas que no se ven son eternas y tienen un peso especial de gloria. Así que bueno, enseguida vamos a avanzar con este tema en el próximo módulo, pero quiero que te quedes con ese pensamiento, ¿sí? El sufrimiento es temporal, pero la vida eterna es algo que vamos a disfrutar por los siglos de los siglos, por toda la eternidad justamente, ¿eh?